Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bueno, la palabra de Dios debemos de recibirla, debemos de escucharla con atención y debemos de leerla. Nosotros tenemos el gran privilegio que no tuvieron otras generaciones de tener acceso a la Biblia en forma física o en forma digital. Nuestros ancestros en la fe, nuestros antepasados, no tenían ese privilegio. Apenas habían unos cuantos manuscritos por aquí y por allá, y los manuscritos que había de las escrituras, especialmente en tiempos más pretéritos, pasados, eran caros, precisamente por la escasez de esos manuscritos. Eran caros, así que el pueblo llano no podía tener acceso a esos manuscritos porque no podían simplemente pagarlos, no podían comprarlos. Aparte de que mucha de la gente que venía en las iglesias no sabía leer, así que escuchaba la palabra de Dios. Sin embargo, pues aquellos que sí tenían la habilidad de la lectura podían acceder, si tenían los recursos, para acceder a uno que otro manuscrito de la Biblia o una parte de ella para poder leerla. En el día de hoy, esta generación, repito, tiene acceso a la palabra de Dios. La imprenta, inventada en el siglo XVI, revolucionó la cultura de una forma profunda. La cultura universal fue profundamente revolucionada a través de la imprenta, porque ya no había que pasarse tanto tiempo escribiendo un manuscrito, reproduciendo un manuscrito, sino que ahora a través del recurso técnico de la imprenta se podían multiplicar las ediciones de libros. Y por supuesto debemos de recordar que el primer libro que fue impreso en la imprenta fue la Biblia. Y por supuesto la Biblia tuvo una gran difusión a través de la imprenta. Y por supuesto que por los siglos ha sido así. La Biblia ha sido impresa en todos los idiomas, o en una gran parte de los idiomas del mundo, idiomas y dialectos. Hoy en día podemos tener acceso a través de la imprenta de las copias físicas de la Biblia o de las copias digitales. Podemos tener nuestra Biblia completa en nuestro teléfono celular, en nuestra computadora, y así tener acceso a la palabra de Dios en cualquier momento y en cualquier lugar. Por lo menos en el mundo de Occidente, en gran parte de Oriente, y posiblemente en una parte de África y Oceanía, por supuesto, la gente tiene acceso de muchas maneras a la Biblia, a la palabra de Dios, por medio de copias físicas o por medio de la forma digital. Así que el pasaje de Apocalipsis que dice bienaventurado el que lee, pues debe ser muy bien atendido. No solamente podemos oír la palabra de Dios predicada o leída en el culto de la iglesia, sino que podemos tener nosotros mismos acceso a diversas versiones de la Biblia. Podemos tener acceso a copias distintas de la palabra de Dios, así que no tenemos ninguna excusa para no leer la Biblia. Debemos leer, dice la Biblia de nuevo, bienaventurado el que lee, el que lee. Y es interesante que en el tiempo de Jesús había gente que efectivamente leía, y como he dicho, no todo el mundo tenía acceso a las Escrituras, pero había quienes tenían acceso a las Escrituras. Y por ejemplo, se dice de los hermanos en Berea, cuando Pablo y Silas fueron allí predicando, dice la Biblia que estos hombres eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud. Atención a esto, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es evidente que esta gente tenía alguna copia de la Escritura, puesto que dice escudriñando, o sea, no solamente la estaban leyendo, la estaban estudiando, examinando para ver si el mensaje que el apóstol San Pablo predicaba estaba conforme a la Escritura, y efectivamente comprobaron que ese mensaje sí estaba conforme a las Escrituras, porque en efecto pues ellos oyeron, y dice la Biblia que
Allí creyeron muchos de ellos, y no solamente hombres, sino mujeres griegas de distinción, y dice ahí, y no pocos hombres. Así que cuando uno lee la palabra, cuando uno escucha la palabra, uno puede recibir el mensaje de Dios y de esa manera ser transformado, porque la palabra de Dios es un instrumento de transformación. Transforma nuestra forma de ser, de pensar, de ver las cosas. Sobre todo nos pone en acceso, nos da acceso a las escrituras, a la presencia de Jesucristo. La palabra de Dios nos da acceso a Cristo. Dice la Biblia en uno de los textos hermosos de las Escrituras, que Jesús hizo muchas cosas, dice San Juan, que si se escribieran no cabrían en el mundo los libros. Pero dice luego, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces la Biblia nos pone en acceso, nos da acceso a Dios, nos da acceso a Cristo, nos pone en contacto con el Señor. Por lo tanto, mis hermanos, debemos leerla todos los días, como fue escrita, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis. No se contente con leer el mismo salmo todos los días, no se contente con leer los mismos versículos o capítulos todos los días. Recuerde que la Biblia contiene 66 libros y todos ellos tienen un mensaje. Todos ellos revelan a Dios y revelan su palabra, su voluntad, revelan su plan de salvación para nosotros. Por lo tanto, debemos leer la palabra de Dios todos los días. Quiero terminar con una cita que leí hace muchos años, siendo adolescente, acerca de la lectura de la Biblia, del valor de leer la Biblia. Y para mí me ha acompañado ese pensamiento siempre. Este pensamiento dice, y cito, leer la Biblia con reverencia es someter el suelo de nuestras mentes a la siembra del Espíritu de Dios. Así que les dejo con ese último pensamiento y que la gracia de Dios, la bendición de Dios y la presencia de su Espíritu Santo nos ayuden a estar en contacto con el Señor y a recibir de su palabra la revelación que necesitamos cada día para vivir en Jesucristo. Que así sea, que Dios te bendiga. Te habló el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.